Es un honor para mí estar acá en este espacio, pero sobre todo en este lugar, ya que como bien estaba mencionando Renzo y Nico, hace 10 años vine a este escenario a recibir mi diploma como economista, así que es todo un honor estar acá con ustedes. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir y sobre todo de estar disfrutando de toda esta jornada. Así que quiero empezar con una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes hacen lo que aman, pero no logran vivir de ello? Y no porque no tengan talento o porque no sean buenos, sino porque sostenerlo en el tiempo se ha vuelto difícil o incluso no saben cómo hacerlo. A lo largo de estos años he venido trabajando en el sector de las industrias creativas y culturales, acompañando a empresarios creativos, diseñadores, artistas en todas las fases de sus proyectos. Y he entendido algo, muchos de los proyectos fracasan porque la creatividad sola no es suficiente. Incluso cuando conversamos sobre temas como la estructura o los precios, recibo respuestas como no sé qué precio ponerle a este producto o siento que si le pongo números a esta idea creativa puedo dañarlo. Y para eso les traigo un ejemplo. Imaginemos que vamos a montar una empresa de camisetas. Tenemos una idea que nos gusta, sin embargo, cuando queremos empezar a pensar en qué precio colocarle, ahí surgen las dudas, ya que debería incluirle el costo de la tela o de la producción, debería pensar en incluirle el tiempo creativo que me tomó diseñarla, o incluso debería pensar en cuántas piezas puedo producir sin endeudarme. En ese punto, muchas personas también pueden pensar que ponerle números a esa camiseta le haría perder su valor creativo, cuando en realidad lo que están haciendo es dejando su creatividad sin protección. En este sector solemos celebrar inicios, pero pocas veces hablamos de la permanencia. Y es que los datos indican que este no es un problema individual. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reportó en el 2022 que cerca del 60% de las empresas creativas logran sobrevivir sus primeros 3 años y menos del 46% de estas empresas sobreviven 5 años. Y esto no sucede porque las empresas no tengan talento o no tengan propuestas robustas. Esto sucede porque no construyeron las condiciones para poder sobrevivir en el tiempo. Es por esto que hoy vengo a defender una idea. La estrategia no reemplaza la creatividad, la protege. Cuando hablamos de creatividad solemos pensar en algo espontáneo, algo intuitivo, casi mágico. Pero trabajando en este sector he entendido que la creatividad no solamente es inspiración, es un recurso productivo, ya que crear implica tiempo, tiempo pensando, diseñando, ajustando, investigando. Y cuando todo este esfuerzo no se gestiona de la manera como se debería gestionar, este se agota. Y aquí aparece un problema del sector creativo muy común. Normalizamos que el talento sea el responsable de atender todas las necesidades de nuestro proyecto, que la creatividad sea la encargada de responder por ingresos, por visibilidad, por impacto social, cuando la realidad es que ningún proyecto sobrevive solo con creatividad, ya que la creatividad necesita un sistema que la respalde. Y ese sistema es la estrategia. La estrategia protege la creatividad del desgaste de la dispersión y de la improvisación constante. Cuando un proyecto entiende cómo funciona, qué hace, para quién, bajo qué recursos y bajo qué límites, la creatividad empieza a gestionarse desde el lugar correcto. Incluso cuando entendemos que la creatividad es un recurso valioso, pero vulnerable, nuestra siguiente pregunta será, ¿cuáles son esas decisiones que me ayudan a proteger la creatividad? Hoy les vengo a compartir 3 de ellas. La primera, ¿qué crear? Definir qué crear. En este sector existe una idea errada de pensar que si yo lo puedo crear, debería hacerlo. Pero cuando creamos sin foco, solamente estamos diluyendo nuestro talento y perdiendo bastante tiempo. Volvemos al ejemplo de las camisetas. Tener una buena idea no significa que debamos replicarla en múltiples referencias, ya que
cada silueta, cada color, cada estampado tiene un costo real. Horas de desarrollo, horas de producción, materiales e incluso energía del equipo. La estrategia protege la creatividad cuando nos ayuda a definir qué crear y qué no crear. Y para eso les comparto 3 criterios básicos para que tengan en cuenta en el momento en el que deban tomar esa decisión. El primero de ellos, claridad sobre el mercado. Esta idea atiende la necesidad del cliente o del mercado al que quiero llegar. Segundo, claridad sobre la capacidad real del proyecto. Tengo la capacidad financiera, productiva y operativa para sostener esa idea en el tiempo. Tercero, claridad sobre el foco. ¿Esta idea fortalece mi negocio o solo está alimentando la dispersión? Una vez tengamos claros estos 3 criterios, la creatividad a partir de acá se empieza a descongestionar y empieza a gestionarse desde el lugar correcto. Aquí ya les hablé de la primera decisión, que es definir qué crear. Ahora quiero contarles sobre la segunda, que es definir cómo crear. Y definir cómo crear sin que el costo lo termine asumiendo el creador. Entonces, en estos momentos ya tenemos definido que en nuestra empresa de camisetas vamos a crear una camiseta. Sin embargo, si pensamos ningún proyecto logra sostenerse en el tiempo si no tiene claro cuánto cuesta el producto que queremos poner en el mercado. Entonces, si definir qué crear exige foco, definir cómo crear exige tomar decisiones estratégicas, ya que en este punto aparece uno de los escenarios donde las empresas y los proyectos creativos se evitan enfrentar, y es la estrategia económica del proceso creativo. Si bien entendemos que cómo crear es completamente importante para la sostenibilidad de nuestro proyecto, sin embargo, ustedes se van a preguntar, ¿y cómo hago para calcular un precio? Pues bien, un precio bien definido no es un número arbitrario. Y hoy les traigo 4 aspectos importantes para que tengan en cuenta en el momento en el que deban definir un precio. El primero de ellos, ¿cuánto cuesta crear? No lo que yo quiero, ni lo ideal. ¿Cuánto cuesta exactamente crear el producto, que la idea, convertirla en producto y ponerla en el mercado? Segundo, ¿cuánto tiempo creativo implica? Ya que pensar, diseñar e incluso ajustar es tiempo creativo que debo gestionar como un recurso. Tercero, ¿cuántas unidades puedo producir sin colapsar? Porque no todos los proyectos están destinados a crecer en volumen y forzar ese crecimiento puede perjudicar bastante tanto la operación como la creatividad de mi proyecto. Y cuarto, ¿qué margen necesito para evitar empezar desde cero cada mes? No el margen ideal en el que me va a maximizar mis ganancias, el margen justo para poder sobrevivir cada mes y evitar empezar desde cero. Cuando estos 4 aspectos ya están claros, a partir de aquí la estrategia cumple una función muy importante en mi proyecto, ya que transforma el valor creativo del proyecto y lo transforma en una estrategia económica. Hasta aquí hemos hablado de 2 decisiones importantes, qué crear y cómo crear. Pero incluso muchos proyectos creativos pueden fallar si no tienen claro la tercera decisión, que para mí es la más importante, ya que es la que permite que la creatividad tenga una dirección clara, y es para qué crear. Hasta el momento que hemos hablado de estas 2 decisiones, qué crear y cómo crear, el verdadero reto aparece cuando un proyecto empieza a definir para qué existe. Y aquí quiero hacer una precisión, ya que no estoy hablando de propósitos en términos inspiracionales o aspiracionales. Estoy hablando de propósito operativo. El para qué es lo que me permite definir mi proyecto, para qué existe, qué tipo de proyecto es, el proyecto que yo estoy en capacidad y disposición para poder sostener en el tiempo. La estrategia protege la creatividad en este aspecto, ya que transforma el propósito en un filtro de decisiones. Volvamos al ejemplo de las camisetas. Ya tenemos un diseño que nos gusta, diseño aprobado, un costo alineado a la realidad y un precio que nos hace sentido. Pero en este punto empiezan a aparecer nuevas oportunidades, un pedido grande a menor precio o incluso una nueva línea de negocio,
dirigida a un nuevo tipo de público. Y les digo la verdad, ninguna oportunidad es mala. Aquí lo importante es que nuestro proyecto debe tener suficientemente claro para qué existe para poder tomar una decisión acertada. Entonces, en este punto, el propósito no es solamente una idea inspiradora. El propósito es una herramienta para decidir. Ahora sí, en estos momentos ya hablamos de las 3 decisiones que me van a permitir poder sostener mi proyecto en el tiempo. Hace unos años acompañé a un creador del sector de la moda, quien tenía una propuesta bastante sólida, un producto muy interesante, posicionamiento en el mercado y tenía todos los ingredientes justos para poder decir, esto es un proyecto exitoso. Sin embargo, en una conversación que tuvimos, me comentó algo que todavía mantengo muy presente. Él me contó que cada que hacía una colección le costaba más energía, más recursos y más ganas. Y ahí entendí que él no había perdido ni su inspiración ni su talento. Él había perdido la estructura que sostenía su proyecto. Y la verdad es que este caso no es un caso aislado. En este sector es más común de lo que ustedes piensan. La creatividad no desaparece de un momento a otro. Ella se va silenciando poco a poco cuando no tiene una estructura donde sostenerse. Durante mucho tiempo nos dijeron que para crear teníamos que decidir entre arte y negocio. Y hoy les traigo otra idea para que se lleven. La estrategia existe para proteger al proyecto creativo del desgaste de su propio creador, ya que crear es un acto de valor, pero sostenerlo en el tiempo es una decisión estratégica. Muchas gracias.